Hoy 15 de abril es un día especialmente artístico, pero también práctico. Artístico porque en un día como hoy nace el gran hombre del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Muere el gran ídolo de los mexicanos, Pedro Infante, y muere el pintor hispano-colombiano Alejandro Obregón en la ciudad de Cartagena de Indias. Y práctico porque en un día como hoy se inventa la hamburguesa. Leonardo da Vinci nació en 1452 en la villa toscana de Vinci, hijo natural de una campesina Caterina que se casó poco después con un artesano de la región, y de ser Piero un rico notario florentino. Italia era entonces un mosaico de ciudades-estados como Florencia, Venecia, pequeñas repúblicas y feudos bajo el poder de los príncipes o del Papa. El Imperio Romano de Oriente cayó en 1453 ante los turcos y apenas sobrevivía aún, muy reducido. El Sacro Imperio Romano Germánico era una época violenta en la que, sin embargo, el esplendor de las cortes no tenía límites. Consciente del talento de su hijo, su padre lo autorizó cuando Leonardo cumplió los 14 años a ingresar como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, en donde a lo largo de los 6 años que el gremio de pintores prescribía como instrucción, antes de ser reconocido como artista libre, aprendió pintura, escultura, técnicas y mecánicas de la creación artísticas, disciplinas que haría suyas y que profundizaría, dándole gran lustre al Renacimiento y aún a muchos inventos de la vida moderna, entre ellos el helicóptero. Era un joven agraciado y vigoroso que había heredado la fuerza física de la estirpe de su padre. Es muy probable que fuera el modelo para la cabeza de San Miguel en el cuadro de Verrocchio, Tobías y el Ángel, de finos y bellos rasgos. Por lo demás, su gran imaginación creativa y la temprana maestría de su pincel no tardaron en superar a las de su maestro en el Bautismo de Cristo, por ejemplo, donde un dinámico e inspirado ángel pintado por Leonardo contrasta con la brusquedad del Bautista hecho por Verrocchio. El joven discípulo utilizaba allí por vez primera una novedosa técnica recién llegada de los Países Bajos, el óleo. Tuvo varias amistades, pero una especialmente importante, la del matemático Luca Pacioli, fraile franciscano, que en 1494 publicó su tratado de la Divina Reporzione, ilustrada por Leonardo. Pondera la vista como el instrumento de conocimiento más certero con que cuenta el ser humano. Leonardo sostuvo que a través de una atenta observación debían reconocerse los objetos de su forma y estructura para describirlos en la pintura de la manera más exacta. Ahí nace su pasión por la anatomía. Es el precursor de la anatomía moderna. Estudia músculo por músculo, hueso por hueso, nervio por nervio, antes de hacer cada uno de sus famosos cuadros. Mona Lisa, La Última Cena. Su vida fue muy fecunda. Su inspiración alcanzó los límites de lo sublime. Leonardo da Vinci inclusive incursionó en la cocina. Fue cantante, fue poeta, fue matemático, fue inventor de armas de guerra. El interés de Leonardo por los estudios científicos era cada vez más intenso. Asistía a disecciones de cadáveres, sobre los que confeccionaba dibujos para describir la estructura y funcionamiento del cuerpo humano, como lo habíamos anotado. Al mismo tiempo, hacía sistemáticas observaciones del vuelo de los pájaros, sobre los que planeaba escribir un tratado. Esto lo llevó a ser el precursor, como lo anotábamos, del helicóptero, tal vez el arma aérea más mortífera que existe en la actualidad. Vivió en varias partes, en Florencia, en Venecia, en el Vaticano, en Francia. En 1516, muerto su protector Giuliano de Médicis, dejó Italia definitivamente para pasar los 3 últimos años de su vida en el Palacio de Clou, como primer pintor, arquitecto y también mecánico del rey. El 2 de mayo de 1519
Murió en Clou. Su testamento legaba a Macy todos sus libros, manuscritos y dibujos. Un pequeño perfil apenas de lo que fue el gran hombre del Renacimiento, Leonardo da Vinci. México es un país que le rinde tributo a sus ídolos, sobre todo a sus ídolos artísticos. Pedro Vargas, Lisboa, antigua reposa. Cantinflas. ¡Hey, mister! Pero, hombre, ¿qué están sordos que no oyen? Ahí estoy tocando toque y toque como si fuera badajo y ni quien se acomida a venir a ver qué se ofrece. ¿Que para eso les pagan? ¿Así se recibe al turismo de primera clase? Jorge Negrete. Allá en el rancho grande, allá donde viví. María Félix. ¿Qué tienes que reprocharme? Dilo de una vez. Soy demasiado cruel, ¿verdad? Pero tal vez el ídolo por excelencia fue Pedro Infante, cantante, actor, hombre de 1000 oficios. Su nombre completo era José Pedro Infante Cruz. Es el actor y cantante más famoso de la época de oro del cine mexicano. También considerado ídolo del pueblo y uno de los más grandes representantes de la música ranchera. Nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, México. Se crió desde niño en Guamúchil, Sinaloa, y es por ello conocido como el ídolo de Guamúchil. Murió el 15 de abril de 1957 en Mérida, Yucatán, durante un vuelo que él mismo pilotaba a la Ciudad de México. Murió en su propia ley. Su gran afición, aparte de cantar y de ser actor, era la aviación. Ya había sufrido accidentes previos, 2 tal vez, si mi memoria no inventa. Y murió. Tenía su propia línea de aviones que se dedicaba a transportar carne. A partir de 1939 apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 350 canciones. Por su actuación en la película Tizoc, fue acreedor al Oso de Plata, el Silver Bear, del Festival Internacional de Cine de Berlín, al mejor actor principal y premio Globo de Oro a la mejor película extranjera, otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood. Canciones como A Ritmo de Vals, Cha Cha Cha, las canciones mexicanas, las canciones rancheras o los boleros, que lo hizo el más popular entre los cantantes de los géneros de música de mariachi y ranchera. Fue él, precisamente, quien popularizó el bolero ranchero. También estuvo en Colombia, hacia el año de 1950. Su permanencia en Bogotá fue la locura. No cupo la gente en el pequeño radioteatro de emisoras Nueva Granada, en la 15 con 15. Y él, producto del pueblo, amaba al pueblo. Salió después de la función del radioteatro y cantó en el sereno a toda esta gente que se enloquecía. Este era Pedro Infante, el gran ídolo de México. Y decíamos también que este era un día práctico. ¿Qué más práctico que cuando usted tiene hambre o mucho trabajo, almorzar con una hamburguesa? Ray Kroc, un desconocido vendedor de batidoras para hacer helados, después de haber pasado por infinidad de oficios, recibe un día un pedido importante de parte de una cadena de restaurantes de California del Sur, de la que jamás había oído hablar. Así comienza la feliz historia de un empresario que supo coger las riendas de una incipiente y nueva forma de comer, bautizada con el nombre de fast food, comida rápida. Allí donde no hay riesgo, no puede haber orgullo en el logro a realizar y, en consecuencia, tampoco felicidad. Esta puntualización en boca de Ray Kroc, fundador de McDonald's, la cadena de fast food con más establecimientos en todo el mundo, definió la labor empresarial de este hombre que falleció en 1984 a los 81 años de edad, dejando tras sí el gran imperio de las hamburguesas.